Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Random, una cita entre las ciencias y las infancias. ¿Nuestro cerebro cambia? ¿Cómo se puede guardar un cerebro? ¿Es verdad que solo usamos una parte del cerebro? ¿Se puede vivir con medio cerebro? ¿Se puede vivir con dos cerebros? Sí, yo quería preguntar si se puede cambiar nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida. Obvio que se puede, pasa todo el tiempo. ¿Se puede no cambiar? No se puede Por no el cambiar. crecimiento. Sí, y por el aprendizaje. Y toda esa gente que dice que ya estoy grande para aprender o que, no sé, que se te pasó el mejor momento para el cerebro. Bien, hay una realidad y hay algo que no es tan así. Entonces, sí es verdad que cuando somos muy chicos, el cerebro es muy maleable. Se dice que tiene mucha plasticidad. Plasticidad viene de plástico, de plastilina, de algo que se puede cambiar fácilmente. Entonces, cuando el cerebro es más joven, es más maleable, puede cambiar más fácil. Entonces, es verdad que a medida que nos hacemos más grandes, es más difícil hacer esos cambios. No es verdad que que deja de pasar y tampoco es verdad que es imposible. Entonces, lo cierto es que cuando somos muy chicos, cambia de la nada el cerebro. O sea, como que es muy fácil de cambiar porque eso es lo que hace falta, porque cuando somos chicos estamos aprendiendo todo el tiempo. Somos una especie de esponja que absorbe el conocimiento del mundo a nuestro alrededor. Por eso es que se piensa que la educación tiene que iniciarse, no sé, la educación formal, por ejemplo, la educación inicial, tiene que iniciar antes de los 3 años. Sí, y bueno, y por eso también pensemos, por ejemplo, en el ejemplo de aprender idiomas. ¿Cuándo es más fácil aprender un idioma? Cuando somos más chicos. No, cuando somos más chicos, no, ¿cómo nunca? Te veo hablando español, o sea que un idioma aprendiste. No, ni me di cuenta. No te diste cuenta, pero lo aprendiste y lo aprendiste cuando eras muy chica. Ese es el momento en el que es más fácil aprender un idioma, cuando aprendemos nuestra lengua materna. Personas que son bilingües aprenden más de un idioma en ese momento. En ese momento en donde es más fácil porque el cerebro es más plástico y tiene más capacidad de aprender. Darío, ese no momento. sé, pero yo tengo dos preguntas. Una que me hizo un niño de 6º grado relacionado con esto del cambio del cerebro. Uno vos hablas de que el cerebro recibe y registra información. Sí. Pero además, ¿hay un cambio fisiológico de la forma de las neuronas? ¿Se acomodan distintas? ¿Sale un axón para un lado? ¿Hay algún cambio físico o es solamente la información que fluye entre las neuronas? Bueno, una repregunta que podría contestar tu pregunta es: ¿cómo harías para que cambie la información que fluye entre las neuronas si no hay ningún cambio físico? Bueno, yo no lo sé. No sé, y probablemente ¿Se ve al microscopio ese cambio físico? Claro que sí. Si buscan en YouTube videos de neuronas creciendo o de neuronas cambiando, van a ver que las neuronas, está filmado, ¿no? O sea, la neurona, si se la imaginan, porque quizás no se imaginan cómo es una neurona, pero es como una especie... Buscan conexiones. Sí, entonces es como una bolita que tiene muchas ramificaciones. Una estrella. Claro, exactamente. Entonces, como que tiene ramas como si fuera una especie de árbol que se va abriendo, que todas sus ramas se van abriendo. Y esas ramas que se van abriendo pueden desabrirse y digamos, pueden volver hacia la neurona y después buscar otros lugares para ramificarse. Y eso es lo que va pasando en el cerebro con las billones de neuronas que tenemos adentro, que van... Una neurona busca, se agarra de otra, pero después la suelta y agarra otra, y por ahí está agarrando miles y miles de neuronas distintas al mismo tiempo, y cuando digo las agarra, me refiero a se comunica con ellas. Entonces, nuestro cerebro es una especie de sociedad de muchas neuronas hablando entre sí, y a medida que vamos aprendiendo cosas distintas, las neuronas que hablan entre sí son distintas. Okay. Sí, como que todo nuestro cuerpo es un conjunto de células que dependen de las otras para sobrevivir. Bien, y la otra pregunta, perdón. Pero, ¿y viste un cerebro humano alguna vez? Sí, vi un cerebro humano.
En el Museo de Facultad de Medicina hay un museo de neuroanatomía que está abierto al público. ¿Lleno de frascos con cerebros? Sí, llenos de frascos ¿Cómo con lo cerebros. mantienen? ¿Cómo lo mantienen? Bueno, no al aire, en principio. Hay soluciones especiales, hay líquidos especiales que permiten que ese cerebro no se pudra. Pero ¿y ¿no? se puede tipo deshidratar como que quede durito el cerebro o eso no o se desarma? Se pueden hacer un montón de cosas. Se puede también plastificar. Plastificar quiere decir cambiar el agua, porque nuestro cerebro en realidad, nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo es una especie de bolsa de agua con cositas adentro, ¿no? O sea, somos 70% agua más o menos, y cada célula es una bolsita que tiene un montón de agua y cosas disueltas, proteínas, azúcares, qué sé yo. El cerebro es lo mismo. Y entonces a veces lo que se puede hacer es cambiar todo ese 70% de agua por otra cosa, por ejemplo, un plástico. Y entonces el cerebro queda igual, porque las células siguen estando ahí, pero en vez de Un plastificado agua, en 3D. eso, no es plastificado por arriba. Pero ya piensa cualquier Sí. cosa ese cerebro entonces. Y su composición va a ser distinta, sí. Sí. Claro, pero te sirve para ver la anatomía. Exactamente, y eso es súper importante, por ejemplo, para médicos que quieran aprender cómo se ve el cerebro, porque quizás después tengan que ir a hacer intervenciones sobre cerebros de personas que están vivas y que lo necesitan. En un momento hablamos de plasticidad. Sí. ¿Hay ejercicios que hagan que la plasticidad se mantenga a lo largo de los años? La plasticidad seguro que se mantiene a lo largo de los años. Hagas lo que hagas, tu cerebro siempre va a poder cambiar. O sea que... lo cual no quiere decir que no valga la pena ejercitar el cerebro, ¿no? Pero sí lo que quiero dejar en claro es que no es que si durante los últimos 10 años no hiciste ejercicios de memoria o qué sé yo, ya está, tu cerebro ya no es plástico y entonces nunca va a poder cambiar. No, tu cerebro siempre es plástico y siempre puede cambiar. Pero sí es cierto que cuanto más se lo desafíe al cerebro, cuanto más se lo sorprenda, más fácil va a ser que cambie. ¿Y te puedo hacer una pregunta con esto? Sí. ¿Nosotros pensamos con el 100% del cerebro o con tipo todas las neuronas o usamos el 25 o menos? Ay, ¿viste estas películas que dicen pensamos con el 10% de nuestro cerebro? ¿Qué pasaría si usáramos el otro 90%? Claro, que seríamos, que practicaríamos la telepatía. Telequinesis. Claro. Sí. No, usamos el 100%. Imagínate si no, ¿para qué estaría el otro 90%? Uf, qué desperdicio. No, usamos el 100% y distintos lugares de nuestro cerebro hacen cosas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de atrás de nuestro cerebro, lo que está acá en nuestra la nuca. es la parte que procesa lo que vemos, ¿sí? Entonces, la información que entra por nuestros ojos viaja hasta atrás de la cabeza y esa es la parte que se prende cuando estamos viendo el mundo. Y después a los costados tenemos, a los dos costados de la cabeza tenemos partes que procesan lo que escuchamos. Y así como les estoy contando, hay un montón de otras partes. Hay partes que procesan el lenguaje, hay partes que procesan las caras específicamente. Cuando vemos una cara de una persona que conocemos, se prenden algunas neuronas específicas que están en un lugar específico del cerebro y no en otro. Entonces, ¿por qué usamos el 100% del cerebro? Porque el cerebro no es todo igual por todas partes, sino que tiene un montón de lugarcitos por todos lados que hacen cosas específicas y todas esas cosas las necesitamos para sobrevivir. Una pregunta, ¿es cierto eso de que dicen que el lado izquierdo del cerebro es más creativo y el lado derecho es otra parte o está separado en otras formas, como la parte de atrás? Es una muy buena pregunta. No, eso es un mito. Es un mito que hay una diferencia entre creatividad y racionalidad entre el lado izquierdo y derecho. Sí es cierto que hay diferencias entre el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro. Por ejemplo, solamente uno de los dos lados, ahora no me acuerdo cuál, pero solamente uno de los dos lados del cerebro procesa el habla. Entonces, hay gente, y ahora nos vamos o sea, les voy a tirar un ejemplo, hay gente que por ciertas enfermedades
pierde la mitad de su cerebro. ¿Sí? Entonces hay gente... ¿Podés vivir con la mitad del Muy cerebro? buena pregunta. Sí, podés. Oh. Podés. Es como si te sacan un riñón. Sí, es bastante más grave, ¿no? Que te saquen medio cerebro, Sí, pero pero igual puede ¿No podés. te convertís en zombie con la mitad No. del cerebro? No te convertís en zombie. Increíblemente, es posible vivir casi, te diría, sin diferencia que una persona que tiene todo su cerebro. ¿Y pero por qué? Porque esa mitad toma las Funciones. tareas, las funciones de la otra Exactamente, mitad. Exactamente. O sea que no quedas tipo medio como que de un lado así. Para nada. Para nada. Medio paralizado Claro. de un lado, decís, No. Juani. Yo Para nada. trabajé con un adolescente que había nacido con agenesia del cuerpo calloso. Sí. ¿Qué es eso? Vos lo vas a explicar mejor, pero creo que es el haz de neuronas principal que conecta un hemisferio con el otro. Exactamente. El cuerpo calloso es eso, es un montón de cables, básicamente, que hacen que la parte izquierda y la parte derecha de nuestro cerebro puedan hablar entre sí. Claro. No están conectadas por otro lado, están conectadas por ese cable enorme que nos pasa por el medio de la cabeza. Y Ok, agenesia tu alumno- no tenía cuerpo calloso. Era como si tuviera dos cerebros. Sí. Entonces, con un cerebro... mirá, Tenías con- dos alumnos entonces. Tenía dos alumnos, todo en un... Uno te quería y otro te No, odiaba. uno. Más o menos, Claro. por ejemplo, se peleaba, era muy, muy impulsivo, le pegaba a un compañero y al mismo tiempo le pedía perdón. Simultáneamente. Como Había dos bipolar. personas. Había dos personas adentro de ese cuerpo, porque esos dos cerebros estaban separados. Ay, es enloquecedor. Para él, sobre todo. Eso podría tener que ver con la... ¿Esquizofrenia? No, con la personalidad múltiple. Claro. Bueno, la personalidad múltiple es una condición específica que tiene que ver con otra cosa y que las personas que tienen personalidad múltiple no necesariamente tienen cortado el cuerpo calloso o no tienen cuerpo calloso, sino que el cuerpo calloso está, simplemente el cerebro está funcionando distinto, ¿no? Pero sí es muy loco, porque además de haber personas que directamente no tienen cuerpo calloso, hay personas que viven toda su vida con su cerebro unido, con sus dos hemisferios del cerebro unidos entre sí, pero que por una intervención médica, por ejemplo, porque tienen epilepsia, y la epilepsia es muy invasiva en su vida, tienen que cortarles el cuerpo calloso para frenar esos ataques de epilepsia. Ujú. Entonces, de repente, esa persona se convierte en dos personas, en dos cerebros separados. Y es muy loco los experimentos que se hicieron para ver cómo funcionaban estos dos cerebros separados. ¿Por qué? Porque les voy a contar más o menos cómo es. La parte izquierda de nuestro campo visual, o sea, lo que vemos a la izquierda, es procesada por nuestro cerebro derecho. Ujú. ¿Sí? Nuestro hemisferio cerebral derecho. Y lo que vemos a la derecha, por el izquierdo. ¿Sí? Entonces, esas dos partes se hablan entre sí. Sabemos la relación entre la izquierda y la derecha porque se comunican por el cuerpo calloso. Por esos cables que van en el medio. Que cuando está cortado, un cerebro no sabe lo que es la izquierda y la derecha y el otro tampoco. Exacto. Cuando ese cuerpo calloso está cortado, un cerebro ve la izquierda y el otro cerebro ve la derecha. No ven el otro lado. Entonces, a esas personas se le puede mostrar cosas distintas a cada cerebro porque le ponen algo a la izquierda y algo a la derecha y cada cerebro ve algo distinto. Puede Un leer dos camaleón. libros. Puede leer dos libros. No, porque la parte que procesa el lenguaje está solo de un lado. O sea, puede leer dos libros, pero uno solo lo entiende. Puede leer un libro, el que está del lado y el otro lado no sabe leer. Y Ok. además, solo uno de los dos lados puede hablar. Perdón, entonces tenemos medio cerebro analfabeto. Sí. Eso es así. Y cuando te cortan el cuerpo calloso, que esperamos que nunca te pase, cuando te cortan el cuerpo calloso, solamente uno de tus cerebros, o sea, vos le vas a preguntar a esa persona cosas y la persona te va a responder, pero en realidad la que te responde es uno de los dos cerebros, porque solo uno sabe hablar. Pero O entonces sea, tiene el que otro ser... acciona. Los Por dos ejemplo, accionan. como tu alumno, que es uno le pega y el otro habla. Exactamente. Exactamente. Es una locura. Es como ¿no? si tuvieras dos personitas trabajando y que una es muy violenta y la otra es más pacífica. El ápice de este tema es, lo loco es que esas dos personitas están adentro nuestro ahora mismo, solamente que están hablando entre sí, por el cuerpo calloso. Pero en realidad somos dos personas. Pero además, ¿cuán grave tiene que ser lo que te pasa como para que te corten el cuerpo calloso porque te arruinan la vida? Hay cosas peores que le Ay, por pueden ahí pasar a son un felices. cerebro. Así. La mitad sí. Claro, hay que ver a qué mitad le podés preguntar.